Hasta el momento van dos expresidentes condenados, al menos en primera instancia, por el caso Lavallato. Ellos son Alejandro Toledo y recientemente Ollanta junto a su esposa Nadine Heredia, hoy en Brasil. ¿Cuáles son las implicancias de estos fallos? ¿Cómo van otros casos similares? Hemos invitado al coordinador del equipo especial Lavallato, el fiscal superior Rafael Vela, para hablar de este y otros temas de interés. Estas entrevistas llegan gracias al programa de membresías de Ojo Público Aliados. Los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por la entrevista, señor Vela. Gracias a ustedes, señor Patrón, por esta invitación. La sentencia en primera instancia contra el expresidente Humala y la ex primera dama Nadine Heredia, ¿cree que se reafirmará en la Corte Suprema? Sí, tenemos plena confianza por la fuerza de la evidencia. Dentro de esta lectura del adelanto de la decisión del colegiado, ha existido una explicación que es la que corresponde a una síntesis de lo que será seguramente en detalle todos los argumentos que el órgano colegiado finalmente construye, un razonamiento lógico a través del cual determina la sentencia de condena. Y permítame usted establecer claramente también esto, porque ha habido mucha, tal vez, discusión y desinformación en alguna medida, de que la decisión no haya sido por unanimidad, y eso no es correcto, sí lo ha sido. Lo ha sido para el caso de la campaña de Odebrecht, en donde interviene la persona jurídica Odebrecht, y en el caso de Venezuela sí fue 2-1, pero la sentencia... Para la campaña 2006. Para la campaña del año 2006, pero la sentencia ha sido por unanimidad, es decir, la sentencia condenatoria, los años que se han impuesto y el monto de pago de reparación civil ha sido por unanimidad. Ahora, los críticos de la sentencia, que hay que decirlo también, varios de ellos son abogados o relacionados con otros investigados, afirman que no hay pruebas lo suficientemente sólidas para determinar el delito de lavado de activos. ¿Qué responde? Mire que eso es absolutamente falso, ¿no? Yo lo entiendo desde la perspectiva de abogados que litigan contra nosotros y que tienen intereses también en el precedente, que es algo fundamental dentro de la decisión. Hay algunos mitos que se han venido diciendo sobre estos argumentos que finalmente han sido siempre objeto de discusión, pero que llega a un punto final, que es la decisión judicial. Por ejemplo, decir de que estos hechos no eran delito. Esa era una discusión que se había agotado. Ya se había terminado judicialmente a través de una sentencia exactamente de casación, un auto de casación, de una excepción de improcedencia de acción que interpusieron los señores Humala, Heredia y otros más. Año 2022, en el año 2022, donde dijeron que esto no era delito, ¿no? Y la sala que preside el doctor César San Martín Castro dijo que eso se iba a defender en el juicio, ¿no? Dijo que era delito, pero que se tenía que ir a un juicio para determinar más bien la culpabilidad o la inocencia de las personas que estaban sujetos a esa imputación. Pero rompió totalmente el mito de que los hechos no eran delito. Eso ya es un asunto agotado judicialmente, por decirlo de alguna forma. Lo que ahora por eso se discute también es si por lo menos las personas tenían la posibilidad de conocer o presumir el origen ilícito del dinero que captaban. Claro, porque esa es la condición previa para hablar de lavado de activos. Exactamente, porque es fundamental también que su público pueda entender un asunto de carácter jurídico. Hasta el año 2017, el estándar de los delitos de lavado de activos fue afectado por una sentencia de la Corte Suprema en donde intervino el ex juez supremo César Inostroza Pariachi. ¿Qué buscaba esa sentencia? Buscaba la impunidad de los casos de lavado de activos porque exigía que la actividad criminal previa que genera la plata negra, es decir, la plata maculada, la plata infectada, tenga que necesariamente llegar a un nivel de suficiencia de legalidad absoluta como es una sentencia de condena. Es decir, exigían una condena por el delito previo para que solo después de ello se pueda entender de que el delito de lavado de activos se podía perfeccionar. Eso fue también superado a través de una sentencia plenaria de la Corte Suprema, que ante la posibilidad de la impunidad en estos graves casos, se reunió todo el pleno de jueces supremos en materia penal y dijeron de que para la necesaria construcción de un caso de lavado de activos no se requiere que exista una sentencia por la actividad criminal previa o por el delito previo que se conozca, sino que exista una carga indiciaria mínima a través de la cual
se pueda generar que la persona que finalmente capta ese dinero y lo introduce al sistema jurídico, digamos, formal, esté en condiciones de conocer o presumir que ese dinero es un dinero de procedencia ilícita. El argumento central de quienes defienden la tesis es que no sería delito es la siguiente, ¿no? Que en esos años, reformulo, no se consideraba delito en esos momentos, año 2006-2011. Eso fue superado. A través de la casación del 2022, exactamente. Absolutamente superado. Ahora, Nadine Heredia se fue a Brasil asilada. El gobierno entregó el salvoconducto rápidamente. Le atribuye a una simple casualidad que el abogado de la presidenta Boluarte, el señor Juan Carlos Portugal, estuviera en la lectura de esa sentencia. No, mire, nosotros tenemos, creo que, el deber y el derecho de ser suspicaces ante una situación de esta naturaleza, ¿no? Porque además hemos visto cómo se han desarrollado los acontecimientos sin ningún nivel de reflexión mínima de todo lo que importa para el sistema de justicia nacional, ¿no? Porque no conocemos exactamente el detalle de los argumentos por los cuales se solicitó el asilo, porque en un primer momento se dijo que era asilo, en otro momento se dijo que era refugio, por razones humanitarias, pero de una manera o de otra, dentro de los argumentos que se tienen que haber evaluado son los de confianza del sistema de administración de justicia del Perú. Y se espera del Poder Ejecutivo que precisamente pueda deslindar de que en el Perú el debido proceso se cumple y que dentro de un Estado constitucional de derecho el Poder Judicial, que es un poder autónomo, finalmente administra justicia a nombre de la nación y lo hace de forma independiente. Nada de eso se ha podido trasuntar de los acontecimientos y cómo se han llevado a cabo, no solamente desde la presencia del señor Portugal, que es abogado de la presidenta constitucional, sino también desde la propia perspectiva de cómo incluso teníamos una aeronave de militar de Brasil prácticamente estacionada en tiempo real, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? El viaje fue bastante rápido. Sí, claro, porque para que ingrese una aeronave militar de matrícula extranjera, pues hay todo un procedimiento. Pero le preguntaba por la presencia del abogado de la presidenta en ese juicio. Claro. Bueno, es que siempre eso puede llamar a suspicacia, ¿no? Ahora es cierto también que los abogados están muy vinculados entre sí, ¿no? Y hacen defensas consorciadas, incluso hasta en lo que puede generar el antecedente de este caso, ¿no? Porque hemos visto que, por ejemplo, hay muchos abogados que han participado en este juicio que también participan, por ejemplo, en el caso de la señora Fujimori, ¿no? Entonces hay un interés directo para que el precedente que se ha generado a partir de esta decisión caiga a través de una apelación y finalmente eso pueda también generar la sensación de que los casos no están construidos con solidez. Y eso lo que busca es generar también una cierta corriente de opinión de que el trabajo del equipo de especial Lavajato fue un trabajo eficiente, ¿no? Ajá. Ahora, el caso Cócteles regresó a la etapa intermedia, usted lo sabe muy bien, y se escuchó diferentes personas diciendo que en la práctica este caso se encuentra herido de muerte. No, yo diría que es todo lo contrario, mire. Justamente le quería preguntar si esta sentencia contra Humala y Heredia podía revitalizar esta causa. Bueno, le pregunto porque en el caso Fuerza Popular también estamos hablando de aportes de campaña. Sí, son casos ilícitos, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que su pregunta es muy pertinente y su premisa es clara, porque son casos que están intervinculados. No hay que olvidar que en el caso de Humala, el sentenciado Ollanta Humala, en este caso, en esta situación que se plantea como fáctica, hay la captación de $3 millones que vienen a, digamos, gestión del Partido de los Trabajadores, el señor Lula da Silva, el ministro Palocci, que habla con Marcelo Odebrecht italiano, ¿no? Y en la famosa planilla posición italiano se consigna una cantidad que se devenga de un monto que era utilizado clandestinamente por el PT para financiar sus campañas y que formaba a su vez este fondo parte del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht. Y ahí es donde surge la historia de que Jorge Barata se negaba a aportar esos $3 millones, a entregar esos $3 millones de naturaleza ilícita, porque decía que Ollanta Humala era un candidato antisistema, un candidato de tendencia de izquierda, radical, etc. Y que además en el Perú no se pagaban esos valores, es decir, esas cantidades. Y ahí es donde Marcelo, en presencia de Antonio Mameri, ¿no?, en una llamada telefónica, ¿no?, que se hace en ese momento,
lo determina que tiene que pagar, porque esa es una plata que estaba comprometida al Partido de los Trabajadores. Por supuesto, todo esto de manera ilícita, ¿no? Porque ¿qué hace una empresa constructora teniendo un fondo de un partido político de gobierno, ¿no? Desde ya esa es una ilicitud plausible. Pero adicionalmente es ahí donde surge la frase de aumentar Keiko 500 y hacer visita, ¿no? Porque lo que le dice Marcelo Odebrecht es que no se haga problema y que si su candidata es la señora Fujimori, pues que le entregue $500,000 más de lo que ya le entregó, ¿no? Que Marcelo le había adelantado que en su momento le había dado $500,000 y que esos eran los valores que ellos pagaban para una campaña. Por eso les parecía exorbitante que le dieran $3 millones al señor Humala. Entonces usted diría que el caso Cocteles todavía no está herido de muerte. No, en absoluto. Fíjese que además no está en absoluto afectado porque hay un mandato judicial que se está por ejecutar, en el que el juzgado constitucional que le dio la razón al señor Klimper Ackerman y que determinó incluso que en este momento el caso haya retrocedido hasta la etapa de finalización de la investigación preparatoria, en ese caso se está determinando al Ministerio Público dentro de un plazo de 15 días para que se tenga que volver a pronunciar. Y eso ya va a ser materia de evaluación por parte de la Fiscalía correspondiente. En términos de plazos, ¿cuándo se podría volver al juicio oral? Mire, el Poder Judicial ha dado 15 días que deben estar por vencerse, me parece, la próxima semana, si es que no hay alguna ampliación excepcional de ese plazo. Y luego de eso habrá que analizar también cuáles son las decisiones que autónomamente el despacho que era antes del fiscal José Domingo Pérez va a plantear dentro de esta circunstancia excepcional que se produjo a partir de la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, si pongámonos en el escenario de que exista una acusación, eso ingresa nuevamente a una etapa intermedia. Y esa etapa intermedia tendrá que ser gestionada por el Poder Judicial, porque ya no es atribución del Ministerio Público el realizar todo lo que corresponde al nivel de evaluación de la parte sustancial y formal del contenido de una presunta acusación que pudiera darse. Quiero decir, está bastante dilatado ahí el caso, ¿no? Mire, sí, pero también no hay que olvidar que hay muchas circunstancias que son mucho más manejables desde la perspectiva de haber pasado ya por una experiencia de esta naturaleza, ¿no? Es decir, porque el caso Cocteles fue un caso que tuvo un exhaustivo control de legalidad en la etapa de control de acusación. Así que yo no quisiera hacer un comentario y un juicio de valor sobre el tiempo y sobre las decisiones de una fiscalía que es autónoma para tomarla. Creo que sería más conveniente que yo pueda hacer un comentario sobre la decisión que el equipo que antes era liderado por el fiscal José Domingo Pérez finalmente decida. Y a partir de ello yo ya creo que podría darle una opinión mucho más concreta al tema. Ahora, el fiscal Pérez ha dicho precisamente que su suspensión es la consecuencia de un pacto ilícito entre la Autoridad Nacional de Control y Fuerza Popular. ¿Está de acuerdo con esta lectura? Bueno, mire, es absolutamente coincidente en términos de temporalidad con lo que le hice referencia, ¿no? El fiscal Pérez tendría que en este momento estar en su despacho analizando el cumplimiento de lo que ha exigido el órgano judicial constitucional, que le ha dado 15 días a su equipo para que finalmente diga qué pretensiones acusatorias va a formalizar o no, ¿no? Entonces, el fiscal Pérez debería estar en este momento trabajando eso, ¿no? Así es, y claro, la coyuntura hace de que el fiscal Pérez ya no sea parte de ese equipo y tenga que hacerlo otra persona, ¿no? ¿La coyuntura o Fernández Gerí? La coyuntura de una decisión ilegal del señor Fernández Gerí, absolutamente arbitraria, y que creo que corresponde precisamente a este tipo de contubernios, de conspiraciones criminales que finalmente llevan a afectar la autonomía fiscal. Porque de eso se trata, señor Patru. Finalmente, el retiro de un fiscal del conocimiento de un caso se hace a partir de que exista un interés subalterno, por cierto, ¿no? Oculto, ilícito, que pueda afectar precisamente su trabajo respecto a un caso. Y eso es lo que ha terminado sucediendo en el caso del fiscal Pérez. No solo eso, el fiscal Pérez tendría que estar culminando también con los alegatos de clausura de un caso emblemático también, que es el caso del Metro de Lima. El caso del Metro de Lima está concluyendo ya dentro de muy poco el juicio oral y el fiscal Pérez no va a poder estar cumpliendo con esa tarea. Y todo esto en una coyuntura en la que sucesivamente se están ya dando por madurez propia el desarrollo de la actividad procesal sentencias. El Ministerio Público, hasta el momento,
está siendo más bien claramente amparado en sus pretensiones por parte del Poder Judicial, porque ya tenemos varias sentencias condenatorias. De hecho, el día viernes 25 de este mes, ¿no?, queda la decisión de un conocido caso, el caso Alfa Cónsul, el señor Peñaranda, que también esperamos que sea una nueva sentencia de condena que se sume a la del expresidente Alejandro Toledo, a la del expresidente Ollantaytamala Tazo, a la del caso Bonos Soberanos y de otros casos que ya han sido sentenciados en el caso Lavajato. ¿Cuántas investigaciones tiene abiertas usted en contra por parte del señor? Mire, yo tengo 6 investigaciones administrativas abiertas por el señor Fernández Gerí, ¿no? Por la Autoridad Nacional de Control, dentro de modalidades, todas avanzando, ¿no? Dentro de modalidades en las que, a partir de noticias falsas que se publican en medios desinformadores como Willax, Expreso, La Razón, automáticamente la autoridad de control, que como mínimo es permeable a esa situación, nos abre investigaciones, no solo a mí, ¿no?, sino a fiscales también del equipo especial. Entonces, esas investigaciones finalmente penden como una espada de Damocles, porque yo puedo ser suspendido mañana, puedo ser suspendido muy pronto nuevamente. Bueno, ya lo suspendieron, ¿no? Porque yo ya fui suspendido, correctamente, ¿no? Yo he retornado a mis funciones luego de que la justicia constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima finalmente amparara una demanda de amparo y una medida cautelar. Si no, probablemente yo estaría dentro de las mismas circunstancias que está transitando de manera ilegal el fiscal José Domingo Pérez. ¿Usted cree que regrese, dicho sea de paso, José Domingo Pérez a su puesto? Mire, nosotros tenemos toda la expectativa de que así sea. Son decisiones siempre complejas porque no dependen ni de la voluntad ni de la determinación del fiscal Pérez, sino lo que pasa es que esta es una estrategia, señor Patrio. Aquí lo que buscan es asfixiarnos a través de un músculo de legalidad. No buscan destituirnos, buscan solo suspendernos. ¿Para qué? Para que a través de la suspensión se nos quite el seguro de salud, se nos quiten las remuneraciones a las que tenemos derecho, se nos prohíba incluso hasta realizar actividades académicas, todo ello en función de exigir o determinar o compeler o obligarnos a que renunciemos, porque finalmente va a ser la única manera en la que podamos realizar nuestra actividad profesional y podamos vivir, ¿no? Entonces llega un momento en el que esa asfixia lo que busca es que uno se doblegue en términos de voluntad o no tenga ya las capacidades económicas de poder soportar lo que es el estar privado de su remuneración y su seguro de salud y en general todo lo que corresponde, ¿no? ¿Se siente respaldado usted por la fiscal Delia Espinosa? Mire, yo siempre tengo una interpretación de lo que espero de la institución. Espero, evidentemente, respeto por la autonomía de los fiscales. Creo que eso se cumple de manera irrestricta. Luego, las circunstancias por las que transitamos, comprenderá usted que son desde el enfrentamiento con el poder. Y nosotros como equipo especial que depende de la Fiscalía de la Nación, siempre estamos a la expectativa de que institucionalmente pueda haber una respuesta que es compleja de definir. ¿Por qué razón? Porque la autoridad de control es un ente autónomo. Es decir, puede hacer lo que corresponda, pero nosotros también esperamos muchas veces de la institución que en circunstancias atípicas, como es la del uso evidente del poder y la fuerza por parte del señor Fernández Gerí, la institución también nos respalde. Y nos respalde de una manera que también corresponda a compensar lo que es finalmente el enfrentamiento con el poder. Nosotros no somos capaces de enfrentar al señor Fernández Gerí solos, porque el señor Fernández Gerí tiene el poder jurídico de suspendernos. Entonces, muchas veces siempre existe la expectativa de que tal vez siempre el apoyo institucional pudiera ser de una forma un poco más determinada, ¿no? Por cierto, leí ayer que Delia Espinosa le había abierto una investigación de oficio a Fernández Gerí. ¿Cree que se llegue a buen puerto en este tema? Mire, esta decisión yo no tengo conocimiento de los detalles, pues entiendo sí de lo que ha venido sucediendo, que hubo una arbitrariedad respecto al acceso del señor Pérez, del señor fiscal, el doctor José Domingo Pérez, que tenía que ir a su oficina para hacer sus entregas de cargo y también tenía que ir a la Fiscalía de la Nación a presentar sus denuncias como ejerce cualquier ciudadano sus derechos.
y tengo entendido que hay una serie de circunstancias que han sido abordadas por la Fiscalía de la Nación y que finalmente han remitido copias a un fiscal competente. Lo que sinceramente a mí me preocupa en toda esta situación, ¿no?, es que los fiscales provinciales, que son los fiscales digamos, desde el punto de vista de la jerarquía del Ministerio Público, los jefes de despacho que tienen la menor jerarquía dentro de la pirámide institucional, evidentemente pues tienen una tarea bastante compleja, porque van a tener que decidir si van a abrir una investigación contra el jefe de la autoridad de control, que al día siguiente los puede terminar suspendiendo, ¿no? Como una represalia directa. Porque imagínese, señor Patrio, si lo ha hecho contra fiscales que tienen cierto interés público por las investigaciones de alto perfil que han manejado, imagínese lo que sería pues el caso de un fiscal que de repente no tiene el mismo impacto y que puede ver lo que sucede a un fiscal cuando finalmente enfrenta el poder, que es suspendido en sus funciones, que se le quita su salario, que se le quita su seguro de vida, que su plan de vida se modifica totalmente solo por haber hecho su trabajo, es decir, solamente por no haberse puesto de costado. Es ahí donde nosotros interpretamos desde nuestras afectaciones y de ser agraviados, donde siempre sentimos que somos, digamos, la parte menos fuerte dentro de esta relación. Y es donde entendemos de que sin el apoyo de la institución es muy difícil seguir en una tarea de enfrentamiento con el poder. Siguiendo con Dela Espinosa, escuché en una entrevista con Julián Oxenford, me parece, que tiene que ver directamente con el caso Fernanda Gerí, estos famosos audios de Karelyn López, que ella ofreció entregar los audios, pero que nunca hizo entrega efectiva de ellos. ¿Usted qué responde sobre ese tema, señor? Mire, bueno, son declaraciones de la señora Fiscal de la Nación, yo no las comento, sino solamente dentro de lo que corresponde al interés que tiene que existir en la institución por recoger evidencia que puede ser fundamental y trascendente de una autoridad que por lo menos a la luz de las circunstancias demuestra que está haciendo un ejercicio abusivo de su poder. Entonces, bueno, todas estas circunstancias que pueden ser detalladas, que incluso han sido de interés de la prensa en muchos sentidos, nos hace a nosotros generar la expectativa de que los contenidos dentro de los audios deban tener una máxima prioridad, porque se trata de una persona que pudiera eventualmente estar incursa en una serie de delitos incluso de corrupción, y que ese audio pudiera demostrarlos de ser el caso. Entonces, ¿usted cree que existen esos audios? Yo pienso que sí, claro que sí, yo pienso que existen. Bueno, no conozco las circunstancias de su entrega, ni tampoco voy a hacer un comentario de ello, porque no sé de qué manera se pueden haber materializado, ¿no? Pero sí creo que estoy en posición de poder decir de que deben merecer la máxima prioridad de parte de nuestra institución, considerando nuevamente esta relación de poder, ¿no? Y considerando nuevamente de que eso nos pasa a nosotros, señor Patrio. Pero hay muchos casos invisibles de muchos fiscales a nivel nacional que no tienen la capacidad tal vez de poderse entrevistar con algún interés de algún medio y que finalmente están siendo una cifra invisible de algo que también puede ser determinado a partir de un abuso, ¿no? Le cambio un poco el tema, siempre tiene que ver con su ámbito, pero un poco diferente. ¿Le preocupan las leyes que se han venido aprobando en el Congreso y que señalan distintos especialistas no ayudan, para decirlo eufemísticamente, a la lucha contra la criminalidad? Absolutamente. Mire, voy a poner un ejemplo claro en este tema, ¿no? Ha sido la modificación de la Ley de Colaboración Eficaz. Su génesis está vinculada estrictamente al caso Lavajato, ¿no? En el caso Lavajato se han celebrado de manera inédita y por primera vez una serie de acuerdos de colaboración eficaz corporativos que han permitido acceder a prueba de imposible consecución si es que no se llegaban a determinados acuerdos de legalidad. Estos acuerdos ciertamente son controlados judicialmente, tienen una serie de parámetros, en fin, ¿no? Son, creo que, bastante exhaustivos en el rigor de lo que significa su aprobación e intervienen también actores que cautelan incluso los intereses económicos del Estado, como son los procuradores públicos. Entonces, desde esa perspectiva, eso nos ha llevado a un punto en el que muchas personas con poder han sido afectadas y también, por supuesto, grupos parlamentarios. Entonces se busca atacar este tipo de instituciones jurídicas que son una herramienta de lucha contra la criminalidad organizada. Y ese debilitamiento
Lo que ahora a nosotros nos demuestra es de que el poder político puede tener también, dentro de lo que corresponde a su alta injerencia dentro de la vida nacional, una influencia directa con los resultados del índice mayor de criminalidad organizada que vivimos en este momento. ¿Usted cree que el Congreso tiene responsabilidad en este incremento? Pero no hay ninguna duda, porque fíjese que las reformas todas han sido desconociendo la opinión del Poder Judicial y del Ministerio Público, incluso a veces hasta el propio Ministerio de Justicia. Entonces, si los entes técnicos que tienen una voz autorizada, porque son los usuarios del sistema, pero también son agentes dentro del propio sistema de justicia, le dicen a usted que hay algunas fórmulas y circunstancias que no deben ser modificadas, pueden ser mejoradas, pero no abrogadas o abolidas, finalmente lo que vemos es que hay un conocimiento claro del perjuicio que se está produciendo. ¿Cómo ha sido para usted todo este proceso de los casos Lavallato? Lo pregunto porque ustedes adquirieron, quiero decir usted, el fiscal José Domingo Pérez, principalmente, ¿no? No quiero desmerecer el trabajo de los demás, pero ustedes dos principalmente adquirieron mucha fama en determinado momento. Recuerdo incluso a ciudadanos peruanos marchando en la víspera de Año Nuevo, 2019, si mi memoria no me falla. Sí, en diciembre de 2018. Para 2019. Marchando para exigir su restitución, luego de que el fiscal Chávarri decidiera sacarlos. No sé si coincide conmigo en que la imagen del equipo que lidera usted después acusó cierto desgaste. ¿Qué piensa? Hay algunas circunstancias que conspiraron contra también la sostenibilidad de una legitimación social muy alta, que era el propósito de estar cerca de los medios de información, ¿no? De rendir cuenta de nuestros actos, pero también de que la sociedad sepa que estábamos enfrentando el poder. Entonces yo creo que la pandemia del COVID-19 afectó gravemente también no solamente el interés ciudadano, sino también nuestros procedimientos internos, porque no estábamos preparados para una pandemia y todas sus afectaciones consustanciales, digamos, dentro del desarrollo de nuestras actividades. Un claro frenazo ante un envión que teníamos en ese momento, y a partir de esa situación yo creo que también lo que conllevó fue a una reestructuración de estrategias que los afectados, es decir, el status quo y el poder, se reorganizaron y tomaron decisiones que de alguna forma también coincidieron con otras decisiones de carácter institucional que nos afectaron, como fue el hecho de no permitirnos seguir cerca con los medios. Estas campañas de desinformación, de fake news, de ejércitos de abogados panelistas, que todos ellos tienen conflicto de interés, finalmente ocuparon un espacio. Que no necesariamente hacen un disclaimer. No lo hacen nunca, ¿no? No lo hacen nunca. Pero ocuparon un espacio que nosotros dejamos. Porque las políticas institucionales muchas veces tienen una interpretación distinta a la que para nosotros es la que correctamente debería ser, ¿no? Es decir, de que los fiscales tienen que también estar en contacto con la sociedad para rendir cuentas, para explicar las noticias falsas, para decir en qué consiste su trabajo y para que esa legitimidad social que nos había logrado acompañar dentro de todas estas circunstancias se mantenga, ¿no? Y ahí tuvimos afectaciones, creo, graves, ¿no? Específicamente en el caso de la gestión de la señora Benavides, creo que... ¿Usted la apoyó al inicio? Sí, claro, yo la apoyé efectivamente como una esperanza y una expectativa. Bueno, todos somos generales después de la guerra, pero yo soy un hombre de buena fe. Mire, cuando yo apoyé a la doctora Benavides, lo hice en el sentimiento de que ella encarnaba la posibilidad de refundar las bases de la institución que venían destruidas, porque no hay que olvidar que se había destituido a prácticamente toda la Junta de Fiscales Supremos, el señor Rodríguez Montes, el señor Chávarri, el señor Tomás Gálvez, ¿no? Por ahí que el doctor Arce también. Imagínense, de una Junta de Fiscales Supremos de 6 integrantes, 4 fueron destituidos. Entonces, la probabilidad de que la institución pueda refundarse con la doctora Benavides era una expectativa dentro de la cual creo que toda la institución se suscribía en un primer momento, porque además ella venía liderando un esfuerzo también de lucha contra el poder. En ese momento estaba todavía en la presidencia el señor Castillo, en ese momento, y se daban una serie de hechos de presunta corrupción
que eran de interés. Incluso creó un equipo especial, ¿no?, que era el EFICOP, que lo lideraba una fiscal con buena reputación y con además experiencia de casos emblemáticos, como había sido el caso Orellana, que fue la doctora Marita Barreto, que también se encuentra injustamente suspendida por el señor Fernández Gerí. Entonces, en connivencia también con un medio, con Willax, ¿no? Entonces, digamos que en ese espíritu, señor Patriu, claro, uno luego termina yo le diría que termina colisionando con personas que tienen distintas visiones de la institución, ¿no? Y a mí me pasó directamente con la señora Benavides, porque incluso justamente algo que creo que es relevante a partir de lo que usted me pregunta, justamente hay un extremo de una investigación de Patricia Benavides, que es la que corresponde también al señor Fernández Gerí cuando me suspendieron ilegalmente en el mes de noviembre del año 2023. Ese episodio donde participa la señora Patricia Benavides, un grupo de sus asesores, el señor Fernández Gerí también con una serie de abogados, y el exministro incluso Garrido Leca y varias personas, esta circunstancia está siendo investigada por el despacho de la Fiscalía de la Nación. En otras palabras, para mí no solamente ha sido pues una decepción desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista personal, que ahora se sepa que finalmente fui suspendido en funciones, ¿no?, por una conspiración criminal de la señora Patricia Benavides en ese momento, en quien yo confié al inicio, como correctamente usted lo dijo, ¿no? Porque me parece que incluso tenían un grado de amistad, ¿no? Sí, claro, nosotros nos conocíamos de hace mucho tiempo. Incluso yo conocí a la doctora Benavides cuando yo no era integrante del Ministerio Público, porque antes de tener el honor de ser fiscal superior, tuve también el honor de ser miembro del Poder Judicial. Yo fui juez anticorrupción del caso Fujimori Montesinos, entonces tenía una permanente interacción con fiscales y conocí a la doctora Benavides en ese aspecto, ¿no? ¿Qué responde a quienes le dicen que el equipo Lavallato es un equipo básicamente politizado y que lo que están buscando básicamente son réditos políticos? ¿Le interesa la carrera política a usted? Mire, no en absoluto. Yo más bien he peleado por volver a mi aspiración profesional, ¿no? Yo sé que sin duda alguna los ataques van en ese sentido. Yo soy candidato a ser fiscal supremo y podría postular en este momento ya en cualquier concurso público. Sé que hay esa orientación, pero lo que le debo decir respecto a su pregunta es que nosotros hemos investigado a políticos que han transgredido la ley, que son ofensores de la ley, y lo que hemos buscado es poner a los políticos en un principio de igualdad versus la posibilidad de su impunidad. Entonces, nosotros, fíjese, si hay alguna crítica adicional a la que se nos hace buscando decir que nosotros hemos buscado un protagonismo de carácter político, primero no insistiríamos en lo que estamos, ¿no? O sea, de volver a nuestras carreras y de estar dentro de nuestras carreras. Yo tengo 22 años de carrera exactamente, y después de 22 años, como usted comprenderá, siempre el sueño de un funcionario de carrera es acceder a las más altas instancias de su propia institución. De tal forma de que desde el punto de vista de construir una carrera política, entonces habría renunciado el año pasado que me suspendieron y no lo hice, sino traté de perseverar y bueno, finalmente logré volver. Pero cuando nosotros hemos investigado a políticos que han transgredido la ley, como le hacía referencia, que han cometido delitos tan graves como delitos de lavado de activos, de corrupción de funcionarios vinculados incluso a aparatos de organización criminal transnacional, porque el caso Lavajato es inédito. Teníamos el antecedente del caso Fujimori Montesinos, pero eso era un caso bastante de corrupción local, ¿no? Ahora vemos una serie de circunstancias mucho más complejas con el uso incluso de dinero que busca eludir la acción de la justicia, ¿no? O sea, el uso de offshore, de doleiros, sistemas encriptados, etc. Pero fundamentalmente se nos decía siempre de que nosotros hemos sido poco estratégicos, señor Patriu, porque hemos librado, entre comillas, una guerra en distintos frentes al mismo tiempo. Y eso se da porque nosotros no hemos hecho ninguna distinción de carácter político, porque nos hemos guiado exclusivamente de la evidencia. Por eso usted ve a personas que son políticamente tan dispares como el señor Ollanta Tazo y la señora Keiko Fujimori, pero que se relacionan también dentro de las circunstancias. Y de la misma manera está en este momento, cosa que evidentemente se trata de un esfuerzo notable del equipo especial Lavajato, se trata de estar a la expectativa de que casos como el del expresidente Pedro Pablo Kuczynski,
casos como el de la señora Susana Villarán. Ustedes le reclaman mucho que el de Susana Villarán no avance. No, y eso es falso. El caso de Susana Villarán, nosotros en el equipo especial Lavajato acusamos en el mes de agosto del año 2022. Y ahora último, hubo una demora que ya se había superado el control de legalidad de la acusación. Hubo una demora porque el Congreso de la República modificó una norma del Código Procesal Penal que permitía impugnar el auto de enjuiciamiento a través de un recurso de apelación. Ese recurso finalmente ya ha sido resuelto, ¿no? Y ahora ya estamos expeditos para que el Poder Judicial, de acuerdo a su agenda, que esperamos no sea... que la demora en el caso de Susana Villarán es responsabilidad del Congreso. No. El último tramo absolutamente, porque es una modificación justamente de este paquete de normas que buscan favorecer a quienes en casos de esta naturaleza finalmente dilaten el inicio del juicio oral. Pero bueno, finalmente ya llegamos al momento en el que hay que programar el juicio oral. Esperemos que no pase lo que pasó con la señora Fujimori, ¿no? Que en determinado momento programaron el juicio oral, pero para dentro de 6 meses, ¿no? Ahora yo creo que hay una mayor sensibilidad social y siempre con la mayor respetabilidad del Poder Judicial esperemos que su agenda permita que el caso de la señora Villarán comience lo más pronto posible. Pero es tan dispar, como le digo, como el caso mismo también de decir de que nosotros hemos favorecido a algún otro expresidente, como el caso del señor Vizcarra. El caso del señor Vizcarra está finalizando también muy pronto. El cálculo posible es que hacia el mes de mayo el caso del señor Vizcarra termine. Y nuestra expectativa es que tenemos un caso muy sólido para que se llegue a una sentencia de condena. Pero verá usted que en esa diferencia, claro, lo que produjo de alguna manera el caso Lavajato, yo creo que también ha sido una coalición de las fuerzas que nos enfrentan. Y eso lo podemos ver claramente en los abogados, ¿no? Vemos que son los mismos abogados, claro, que son abogados seguramente de firmas legales constituidas y de mucha representatividad, bueno, ¿no? La defensa también. Absolutamente, yo no digo lo contrario, porque no intento hacer un juicio de valor sobre la actividad profesional del abogado, sino lo que quiero es dar una evidencia objetiva de que los mismos abogados que participan en un juicio son los mismos que participan en otro, por tanto tienen intereses antagónicos con el Ministerio Público. Y eso nos lleva a lo que usted decía correctamente, ¿no? Que éticamente lo correcto es que un abogado siempre cuando opine, como si fuera un opinólogo, digamos sin ningún interés, pues revele pues su conflicto de interés, su disclaimer, ¿no? En fin, lo que corresponde. Pero bueno, tal vez eso sea mucho pedir. Ha estado con nosotros el fiscal Rafael Vela. Muchas gracias, doctor Vela, por la entrevista con Ojo Público. Ha sido muy amable. Gracias a usted, señor Patrio, por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted.